tú, sea la guía y la dirección del Espíritu Santo, sea realmente honrado tu nombre en medio de nuestra congregación aquí en este momento, y pedimos, Señor, que seas tú hablando conforme a nuestra necesidad, que seas tú animándonos, exhortándonos, dándonos edificación, consuelo en esta mañana a través de las Escrituras, que como lo mencionaba una de los niños, que no seamos tan solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Queremos encomendarnos a ti en esta mañana, dando las gracias y rogando una vez más tu guía y tu dirección. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy bien. Vamos a abrir las Escrituras en un pasaje que me atrevería a decir que es demasiado conocido, y es el primer libro de Reyes, capítulo 8. Y vamos a leer todo el capítulo, considerando realmente lo que sería o llamaríamos comprensión de lectura, ¿cierto? Es importante leer las Escrituras comprendiendo y entendiendo lo que estamos leyendo, porque cuando lo hacemos de esta manera, realmente Dios habla a nuestro corazón. Nehemías, cierto, Esdras dice que ellos abrían las Escrituras de manera que todos podían entenderlas, y eso es lo que necesitamos, ¿sí? Entender las Escrituras, leer, pensar, meditar qué es la lección, qué es lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros a través de ella, de su palabra, y poder realmente llevar todo esto a la práctica. Entonces, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 1, dice la Escritura, dice: aconteció, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Eso es Samuel? ¿Primera de Reyes o Samuel? Yo dije Reyes. Sí. Hermanos, me disculpan, si ve cómo estoy de asustado, la verdad, hermano. Si otro me puede reemplazar, yo le agradecería. Lo invito a almorzar. Primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 8. Están concentrados, están concentraditos. Eso me da, no sé si darme consuelo o darme más susto. Consuelo porque sé que están atentos, y susto porque me van a corchar. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras,
cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre vosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de vosotros y hará vuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon sobre ellos, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. ¿Entendimos, hermanos, toda la lectura? Amén. Amén, hermanos. Terminamos entonces. ¿Ya para qué enseño? ¿Cierto? Ya entendimos, entonces no hay nada más que decir. Realmente, hermanos, es un pasaje que en lo personal me impacta mucho. Tiene muchas enseñanzas y principios para muchos enfoques. Uno de ellos podríamos pensar en la crianza, en la labor de papá, en la labor de mamá, en la labor que se hace desde el hogar de cada uno de nosotros, en donde encontramos principios ministeriales, principios realmente de la forma en la que se debe de trabajar desde el punto de vista ministerial o de liderazgo, bien sea en el hogar, bien sea en la casa espiritual, ¿cierto? En la iglesia, si hay hermanos que tienen aún también empresa, ¿cierto? Como jefes, también hay lecciones importantes. Pensamos también en lo que es el liderazgo desde el punto de vista de testimonio, cómo debe de ser y cómo debe funcionar, para que no caigamos en crisis, para que no haya debilidad aún realmente en todas estas áreas. Y podríamos también considerar una relación personal e íntima con el Señor. Principios encontramos allí. ¿Los vimos todos ahí o no? Sí. Muchos dirán: ¿y dónde sacó todo eso, cierto? Pero bueno, me pone contento, todos vieron eso. Vamos a pensar realmente 4 áreas en donde como seres humanos nosotros nos movemos todos los días. La primera área en donde siempre estamos nosotros moviéndonos es en el área personal. Todos tenemos una identidad, ¿cierto? Todos tenemos nuestro propio yo, ¿cierto? En donde nos gustan los frijoles, en donde nos gusta bañarnos, en donde nos gusta el color azul, en donde nos gusta sentarnos adelante, o sea, ese soy yo, ¿cierto? Pero tenemos otra área que es el área familiar, en donde tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos mamá, tenemos papá, tenemos tíos, hermanos, y esa es una área que cuando la juntamos con el área del yo, el área personal, empezamos a encontrar problemas, ¿cierto? Porque es que a mi esposa no le gusta así, a mí sí, entonces lo que ella diga, lo que yo diga, y empiezan a verse roces, ¿cierto? Y la Escritura empieza a darnos principios y directrices en donde cómo debe de ser esa relación. Pero también encontramos una tercer área, que es el área secular. El compañero de trabajo, el vecino, el amigo, ¿cierto? En donde la manera en la que yo trato a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, es totalmente diferente a la manera en la que yo me comporto y trato a mis compañeros de trabajo. Entonces, también en esa área secular empieza un roce, ¿cierto? Porque los amigos no son como yo quisiera que fueran. Entonces hay una gran ventaja: yo los escojo y le digo, pues usted no me gusta como amigo, y escojo a este se identifica conmigo. Entonces, bueno, pero también empieza
El área familiar, en donde mire, ese amigo no le conviene, y mire que no sé qué, y cierto, y meterse en la vida de ellos, cuando yo creo que sí. Entonces, mire, ya se revuelven tres áreas. Pero también existe la cuarta y última, el área espiritual, en donde todos, de alguna manera, seres humanos, tenemos una creencia. Unos creen en Dios, otros creen en la vida, otros creen en este palito, otros creen en fin. ¿Y quién dice no, cierto? Si ese soy yo, porque ahí está mi área personal. ¿Sí? Pero realmente, cuando nosotros pensamos en quién debe de guiar y dirigir todas esas áreas y ponerle orden a cada una de esas áreas para que la vida realmente sea de una manera equilibrada, equitativa, haya paz, el que tiene que dirigir todas esas áreas debe ser ¿quién? Dios. Si nuestra vida la gobierno yo, entonces encontramos en quien usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Y a mi esposa la cojo y le doy una pela y usted hace lo que yo diga. Y al vecino, si me saca la chispa, entonces también deja de ser mi amigo, ¿cierto? Y por último me quedo solo, porque el que manda ¿quién es? Yo. El que mando soy yo, y el resto no importa. Cuando pensamos en el área familiar y la que gobierna nuestra vida es la parte familiar, también se convierte en un problema, porque yo termino siendo nadie. Hermanito, ¿va a venir esta noche? Espere, llamo a mi esposa, ¿cierto? O sucesivamente empezamos a notar cosas como es. En el área familiar, cuando consideramos nosotros a un hogar, ¿qué dice la Escritura? Dejará a padre y madre y los dos serán una sola carne. ¿A dónde debe de quedar papá y mamá en el área matrimonial? Fuera. Y ustedes se imaginan entonces trayendo al papá de mi esposa y el papá mío, a ver qué hacemos nosotros como esposos. Se convierte en un problema, porque dejamos que el área familiar se incluya aún en nuestras vidas personales. Y eso va a servir de ayuda para nuestra vida. Va a ser un conflicto tremendo, ¿cierto? Va a ser un conflicto tremendo. Y eso para los que tenemos una esposa. Yo no me imagino los que tengan más, ¿cierto? Había una vez un comentario, ¿cierto? En donde, y vamos a ver cuántos están de acuerdo. Según la Escritura, al hombre le deben de corresponder 7 mujeres. Capítulo 7, el libro de Isaías, ¿cierto? 7 mujeres. 7 mujeres rodeadas de un varón. Todos, veo a más de un hermano sacando la cabeza, ahora sí prestando atención, ¿cierto? No, y Dios quería eso. Solamente que en la sabiduría de Dios, sabía que eso era muy costoso. Ustedes se imaginan, hermano, hoy a gatas con 1 hora uno manteniendo 7. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para darle contentillo al hombre y no quitarle las 7 esposas y sí ayudarle con la economía. Las fusionó a todas en una sola. Y no sé los hombres que tenemos esposas, no sé si se han dado cuenta. Cuando nos levantamos hay una, al mediodía encontramos otra, y por la noche hay otra totalmente diferente, ¿cierto? Ahí están las 7, ¿cierto? Entonces uno dice, no, mejor una. Es mejor una. No me paren bolas por eso. Hermanos, cuántas cosas realmente cuando le damos prioridad a otras cosas, como a la misma sociedad, a la área secular, afecta a nuestro hogar, afecta a nuestra vida, ¿cierto? Porque andamos según la corriente ¿de qué? Del mundo. Pero si la prioridad se la damos a Dios en cuanto al área espiritual y se la damos a Dios, al Dios único, vivo y verdadero, Él nos pone en orden nuestra vida personal, nos pone en orden nuestra vida familiar y pone en orden nuestra vida secular. ¿Y la gloria es para quién? Entonces ahí está la clave, ¿cierto? Dirán ustedes, bueno, este arrancó en Samuel y yo no sé para dónde va. Volvamos a Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel.
un principio aquí ministerial. ¿Quién puso como jueces sobre Israel a los hijos de Elí? ¿Dios o Samuel? ¿Quién los puso? Samuel. Cuando el que los debió haber puesto fue ¿quién? Fue Dios. Primer problema, primer principio ministerial. El que debe de poner, y el hermano estaba enseñando esta mañana acerca del liderazgo, los diáconos, los ancianos, ¿quién debe de ser? El Señor. Dios, no el hombre. ¿Cierto? Cuando fueron a elegir el sucesor de Judas, el que entregó al Señor, se reunieron aquellos discípulos y oraron. ¿Y qué dijeron al Señor? Dinos cuál es, porque tú conoces el corazón de ellos. Por nosotros escogemos al hermanito y a la hermanita, ¿cierto? Es que me caen tan bien, ¿no? Y a veces me invitan a almorzar, ¿cierto? Empezamos a tener conveniencias. Pero, ¿cómo es el corazón de ellos? ¿Quién lo conoce? Entonces, ¿a quién le toca hacer la elección? A Dios. Entonces, qué bueno, hermanos, cuando consideramos aquí ese primer principio de que quien pone un liderazgo, quien realmente debe de poner ahí la persona en la labor, mencionaba si hay hermanos que tienen una empresa y necesita el chofer para el carro, ¿quién debe poner ese conductor para ese carro? Hermano, Dios. Debemos acostumbrarnos a orarle al Señor para que todas las cosas, aún en estas áreas, dependamos de ¿quién? De Él. En donde, cuando en alguna ocasión recién convertido al Señor, nos mandaron a arreglar una bodega y fuimos con un hermano que tenía muchos años ya en el Señor. Y cuando llegamos allá, eso estaba desordenado hasta donde ya no más. Y yo fui, cogí una escoba y dije, bueno, vamos a arrancar. Y dijo, no, primero vamos a orar. Y no hay que arrancar es a trabajar, o sea, es que orar. O sea, para mí fue absurdo ponerse uno a perder tiempo orando cuando necesitamos mirar esto como está. Hermanos, en cosas tan sencillas y tan elementales, para poner cada cosa en su debido orden, debemos de depender ¿de quién? De Dios. Debemos de depender del Señor. ¿A quién está preparando el Señor para poner en el puesto? El Señor, ¿a quién está preparando? No nosotros, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, en nuestra parte hay una gran responsabilidad también, tenemos que preparar, pero siendo guiados y usados por el Señor, ¿cierto? ¿De acuerdo a qué? A sus principios y a su palabra. Entonces, versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero, y ese pero parece un par de esos que están ahí en las esquinas, ¿cierto? No anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Qué triste, ¿cierto? Por el contrario, ¿qué dice? Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hermanos, ¿a quién puso Samuel a que fuesen jueces sobre Israel? A unos hijos que realmente no andaban en los caminos del Señor. Versículo 1, principio ministerial. Versículo 2, principio para los padres. Si nosotros consideramos primer libro de Samuel, ahí donde estamos, capítulo 2, verso 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos, pero estaban haciendo una labor ahí en el tabernáculo. Y luego más adelante, capítulo 3, versículo 13, dice el Señor: y le mostraré que yo juzgaré su casa, la casa de Elí, para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y dice que él no los había ¿qué? Estorbado. Hermanos, un principio importante. Aquí Samuel está colocando a sus hijos, ¿y qué estaban haciendo sus hijos?
andando en perversidad, dejándose ensobornar, haciendo una cantidad de cosas que no era conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál sería la formación y la educación de Samuel para con sus hijos? ¿Cuál fue la educación de Elí con sus hijos? ¿Cuál fue la educación aún de David? Encontramos un pasaje en donde dice que David nunca le había dicho a su hijo Adonías, ¿por qué haces así? O sea, venga, solamente dígale, ¿por qué está haciendo eso? Hermanos, lastimosamente hoy en día, en cuanto a la educación y la formación de los hijos, en el caso nuestro, como les menciono, tenemos la institución, estamos en crisis de crianza, porque nos estamos dejando llevar por lo que diga el psicólogo. El niño simple y sencillamente dice, no quiero, y una llamamos al psicólogo. Cuando la escritura hay, solamente abramos la escritura y dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¡Ay, no! ¿Cómo le vamos a pegar al niño? ¡No! Me demanda. El niño me demanda. Y el niño ya lo sabe. Tiene anotado el teléfono de bienestar familiar. Ahí, lo tiene anotado. Y le dice al papá, hágale, ya. Y el papá, arrumado del susto, no le dice al niño, le dice, bueno, papito, ¿qué quiere que haga? Tome el bombombum. Un consejo para los padres: no nos dé miedo ir a pagar un canazo. No nos dé miedo. Vea, por mucho de pronto que nos den un mesecito de cárcel, nos dan comida, nos dan dormida, nos dan ahí, a veces jugamos fútbol allá. Mientras estamos disfrutando de ese mes de cana, el hijo se está dando cuenta allá en la casa que no hay quien le pague el arriendo, no le pague los servicios, no le dé mercado, no le dé comida, no le dé nada. Y el niño, cuando se cumpla el mes, el niño dice, papá, no lo vuelvo a hacer. Pero estamos dejándonos llevar por lo que el mundo está ofreciendo, más no por lo que la palabra de Dios quiere que hagamos. Samuel parece que no hizo la tarea. En cuanto a Elí, el Señor le dice, no lo sabía ¿qué? Estorbado. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los hijos, no me sale? Ya, le echamos candado a la puerta y listo. Ya, autoridad, se llama eso. Autoridad, eso se llama estorbar. Cuando yo voy a pasar y la silla está aquí, esa silla me está ¿qué? Está estorbando. Y no puedo pasar. Y si la silla es muy pesada, tengo que buscar ayuda. Y si no puedo y no encuentro ayuda, no puedo pasar. Eso es estorbar, algo que se está interponiendo. Hermanos, ¿cuántas veces dentro de la crianza nos estamos interponiendo y estamos estorbando a quién? A nuestros hijos. Pero uno dice, no, dejémoslo, él aprende solo. La vida un día le va a enseñar. No, es que yo le he dicho, pero desde acá cuando el niño dijo, ya le dije, pero ya va 3 cuadras adelante, ¿cierto? Y le hablamos con miedo. Digo, ya le dije que no. ¿Cierto? Hermanos, la autoridad, la crianza y la formación de nuestros hijos, ¿quién lo está haciendo? Hermanos, es lamentable para nosotros desde ese punto de vista, en donde ponemos una nota, mañana salen los niños a las 10 de la mañana y los papás, ¡ay, no puede ser! Están buscando es quien los cuide, quien se los entretenga, porque en la casa no me los aguanto. Edúquenlos ustedes, porque yo como papá o como mamá no soy capaz. Profe, ¿qué hago? ¿Usted qué me aconseja? Eso es lo que estamos encontrando hoy en día. Y como creyentes y como hijos de Dios, la Escritura nos da parámetros, principios, reglas, instrucciones, mandatos y todo lo que queramos para saber qué debemos hacer con quién. Con nuestros hijos. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Una cosa importante.
¿En dónde empieza el problema? Y ya leímos, ¿cuál es la lección clave de este capítulo? En donde la nación de Israel pide un rey. En donde el rey de la nación, el rey de mi vida personal, el rey de mi hogar, el rey de mi universidad, de mi trabajo, el rey aún desde el punto de vista espiritual debe ser ¿quién? Dios. ¿Cierto? Y Dios quería ser el rey de ellos, pero ¿qué pasó? Ellos no quisieron que fuera el rey de ellos. Pero todo tiene un principio. Y hoy en día sabemos, la base de la sociedad es ¿qué? Es la familia, el hogar, la esposa y los hijos. Hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo por salvar nuestro matrimonio? ¿Qué estamos haciendo por sacar adelante nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos? En donde la esposa simple y sencillamente no nos tiene los zapatos ahí puestos a los pies de la cama y decimos, me voy a divorciar, usted no sirve para nada. ¿Qué es esto? En donde el esposo simple y sencillamente no se pudo levantar a trabajar porque estaba enfermo y dice, va a conseguir otro que responda. ¿Qué es esto? Sí, eso es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo por salvar la familia? ¿Qué estamos haciendo por realmente brindarle a nuestros hijos un hogar en el Señor? Y después vienen esos hijos, papá y mamá separados, viviendo cada uno por su lado. ¿Qué vamos a esperar de estos hijos? ¿Qué va a ser el ejemplo que ellos tienen cuando tengan 15 años? Conseguir una novia. La dejan embarazada y pues la dejan porque pues, qué pena, la embarré, le dicen a la muchacha. ¿Y con qué autoridad como papá o como mamá le vamos a decir, mijo, eso no se hace? ¿Cierto? Desde ahí empieza la base de la sociedad, que es todo lo que tenemos. Desde ahí empiezan ¿qué? Las crisis, los problemas y todo lo que tenemos. Papá abandona a la esposa, abandona a los hijos, el niño entonces empieza a volverse ladrón, a meter vicio en la esquina. Y el problema, la raíz del problema, ¿en dónde estuvo? ¿Por qué es que es así? No, porque desde el hogar no le brindamos ¿qué? Nada. Aquí empieza un problema, y el problema ¿en dónde empezó? En el hogar, en una familia. Samuel no educó, no eso. Y luego, ¿qué hace ministerialmente? Va y los pone ahí. Yo les voy a dar el ministerio. De pronto ellos ahí con responsabilidad se organizan. ¿Cierto? El muchacho no quiso estudiar. Yo le voy a comprar un carro a ver si de pronto le ponía a trabajar. O sea, los premiamos. ¿Cierto? Los premiamos. No, es que él está antojado de un iPhone. El último que salió vale 7 millones de pesos y él dijo que él se ponía juicioso. Yo se lo voy a dar. Hermanos, los premiamos. Samuel terminó premiando ¿a quién? Poniéndolos en el ministerio a ver si se arreglan. ¿Y a dónde fue empeorando la situación? Llevando el problema más allá. Ahora lo pasó ¿a dónde? Al pueblo. Lo pasó al pueblo. Versículo 4 dice, entonces la nación vino a Samuel. O sea, hicieron paro. ¿Cierto? Hicieron paro. Cogieron a todos los camellos y los pusieron ahí así de frente. Primera línea. ¿Cierto? En la primera línea. Y le dijeron, versículo 5, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Un principio aquí también de liderazgo. Samuel no preparó. ¿Cierto? Lo que los hermanos están haciendo acá los domingos de la mañana es ¿qué? Preparando. Es preparando. ¿Pero a la luz de quién? De las Escrituras. ¿Cierto? A la luz de las Escrituras. Samuel no preparó. Entonces, viene la nación, vienen los ancianos, viene el pueblo y le dice, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, soluciónenos el problema. Por favor, Samuel, soluciónenos el problema. Pero no le dicen, ore al Señor y mire a ver cuál es la solución, sino le dan a ellos ¿qué? La opción. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen ¿quién? Todas las naciones.
como tienen todas las naciones. Es decir, que ellos cada día, y menciono la palabra cada día, ahora más adelante vamos a encontrar la confirmación de lo que voy a decir. Porque desde que ellos salen de Egipto, el problema estaba ¿en dónde? El corazón. Ahí. Y cada día ellos querían ser igual a ¿qué? Al mundo. ¿Se acuerdan cuando salieron de allá de Egipto y ellos dicen, hombre, nos hubiéramos quedado allá, habían puerros, ajos, habían todo eso es lo rico y nosotros aquí, vea? Y el Señor dice, listo, les voy a mandar el maná. Y eso. Allá comíamos carne y les mandó codornices. Vean, nos estamos muriendo de sed, vean, allá teníamos. Y les mandó agua de la roca. Y pasaron ahí después de eso. Y Moisés, dice que el líder de nosotros, ahora es que con una negrita, una cosita, murmurando, ¿cierto? Hermanos, el problema está ¿en dónde? En el corazón. Y si se hubiera conseguido una mona, había sido igual. Y si les hubiera dado, en vez de maná, les hubiera dado croissant, había sido igual. Y si en lugar de codornices les hubiera dado pollo, ya había sido igual. Porque el problema y la situación del corazón del hombre de continuo es ¿qué? El mal. La inconformidad. No estamos contentos con nada. Pero sí vemos que el vecino compró algo y automáticamente ¿qué hacemos? Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Queremos ser igual que el mundo, ¿cierto? Pasamos por la iglesia de la esquina y vemos que allá están recogiendo la ofrenda en un balde así de color rojo y dice, hombre, y era lo más de bonita la coca. ¿Estamos así o no? Vámonos, porque todo lo que queremos hacer es todas las cosas conforme a ¿quién? Al mundo. Conforme al mundo. Estamos trayendo el mundo a nuestra vida, ¿cierto? Estamos trayendo el mundo a nuestro hogar, trayendo las costumbres de crianza, de formación, de cantidad de cosas que hay en el mundo, las estamos trayendo ¿a dónde? Allá al hogar. Estamos trayendo las cosas del mundo a nuestra misma iglesia muchas veces. Estamos queriendo vivir conforme a ¿qué? Conforme al mundo. Y ellos aquí dicen, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. O sea, ¿qué hay de malo? Es que todo el mundo lo está haciendo. O sea, yo lo veo bien. Hermanos, ojo con esto. Porque a veces el vivir tan involucrados en estas cosas nos da ceguera espiritual. El vivir de esta manera nos da ceguera espiritual. Todo lo empezamos a ver ¿qué? Normal. En donde nos han enseñado y nos han metido una cantidad de cosas, la inclusión y bueno, y uno dice, no, en sí es normal. Ideologías, cantidad de cosas en donde estamos en el aeropuerto y allá un señor como de sus 40 y pedacitos de años con un joven, o sus 20 años ahí cogiditos de la mano y muchos dirán sesgando, ¿y por qué si eso es normal? No tiene nada de malo, ¿cierto? Hermanos, ojo con esto, ojo con eso, porque esto solamente es el principio de dolores, dice la escritura en Mateo capítulo 24. Principio de dolor. Y si nosotros nos vamos acomodando a esto, ¿qué va a pasar? Allá vamos a llegar, ¿cierto? Porque nos estamos acomodando ¿a qué? Al mundo. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y Samuel qué hizo? Ahora sí ora. Pastor, ore por mí, el hijo lleva 8 días perdidos. Y la pastora hacía 20 años le había hecho, disciplínelo, mijo. Dele un barazo. No, ¿cómo le ocurría? A los 20 años, ore por mí, es que el hijo no llega. Ahora sí que empezamos a hacer ¿qué? Ahora sí, oren por mí. Oren por el hijo. Cuando nosotros no quisimos hacer nada durante toda la vida de crianza. Si estamos hablando desde el punto de vista familiar. Hermanito, no se meta en ese negocio, no le conviene. Mire, dice la escritura que no os hagáis yugo desigual, no le conviene.
No, y el hombre ya está bien y tiene la plata, que no importa, ¿cierto? Y se le dice, un año después, hermanito, ore por mí, estoy quebrado. Pero no hemos querido hacer las cosas porque estamos guiados por lo que diga ¿quién? El mundo. ¿Cierto? Cosas como estas, desde el punto de vista sentimental y emocional, hermanita, no se meta con ese muchacho, no le conviene. No, y es que es lo más de lindo, usted lo viera. Y como me habla, y mire lo que me escribe, ¿cierto? Y eso no encuentra en corazones, piquito y tal cosa ahí. A los 2 o 3 años, hermano, yo no sé qué hacer con ese hombre, ¿cierto? Con esa mujer. Porque no estamos bajo los principios que no nos hemos acostumbrado a esperar en el tiempo de quién. Tiempo de Dios. A toda hora es conforme a nuestro criterio y a nuestro corazón. Constitúyenos. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora sí, Samuel ora. Y el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Vean, entonces empieza a orar el Señor. Óyelos, porque no te han desechado a ti, sino a quién. Sino a mí me han desechado, para que no reine sobre quién. Ellos. Mire, no nos dé miedo decirle al niño que le voy a dar un barazo y dárselo. Porque si se enoja, ¿a quién están desechando? A la corrección del Señor, directamente al Señor. Porque yo como papá estoy orando sobre lo que diga quién. Dios. ¿No le gusta? ¿El problema de quién es? De él, no mío. Al hermanito, a la hermanita toca decirle que no haga eso si no entra en disciplina. No le digamos nada porque si no, de pronto no vuelve. De pronto se enoja conmigo. Que se enoje. Porque aquí, ¿a quién le estamos predicando? ¿Le estamos diciendo qué? ¿Mis convicciones o las convicciones de la palabra, lo que dice el Señor? Así funciona. ¿Cierto? Simple y sencillamente, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo. No me han desechado, no te han desechado a ti, sino a quién. A mí me han desechado. Conforme a todas, versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto. ¿Se acuerdan desde dónde empezaba el problema? Desde por allá venía el problema. Hasta hoy. Dejándome a mí y sirviendo a quién. A dioses ajenos. Así hacen también contigo. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Mire, Dios es tan grande, maravilloso, misericordioso, que dice, díganle lo que les va a pasar. Díganle lo que les va a pasar. Eso es como cuando le decimos al niño, no se suba ahí que se cae, y todavía no se ha subido, ya cayó. ¿Cierto? Eso es fijo. El Señor dice, mencióneles, protéstales solemnemente, dígales, mire, esto es lo que les va a suceder. Dios es tan grande y maravilloso que dice, mire, para que después no digan que no le dijeron. ¿Se acuerda del circo barato? ¿Cierto? Después no digan que no le avisaron. Dios es un Dios tan perfecto y tan maravilloso que le ha dado la oportunidad al hombre desde la creación. Creó a Adán y a Eva solitos. Hoy en día el hombre mujeriego dice, hombre, es que si no existía la mujer, es mentiroso, allá no estaba sino Eva y pecó. ¿Cierto? Hombre, es que si usted me dijera qué tengo que hacer, yo lo hago y soy salvo. Mentiroso. Ahí le dijo, cumpla los 10 mandamientos y será salvo. No hay justo ni uno, ninguno lo cumplió. Si usted me diera libertad de hacerlo, yo escogería el camino. Mentira. Hubo también la decisión humana y ellos terminaron haciendo y queriendo construir la Torre de Babel para ellos hacerse un nombre. Y Dios le agotó todos los recursos al hombre para que en el día en que estemos en la presencia de Él no vaya a decir, es que usted no me había dicho, no me dio oportunidad. Y estamos en la época de la gracia. Mire cómo es el hombre. Estamos en la época de la gracia en donde el Señor le dice, mire, se la regalo. Es gratis, mire, tómela. ¿Y qué dice el hombre? No quiero. Pero ¿eso lo excusa?
Tiene un plan tan perfecto que le dice, mire, no tiene excusa. Aquí le está diciendo a la nación, le está diciendo, mire, le voy a decir lo que le va a pasar. Y ya lo leímos. Rápidamente, lo voy a leer otra vez. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Eso es como tortura, ¿cierto? Todos adelante y el caballo estará así, y corran pues, ¿cierto? O si no los pisa el caballo y los pobres allá adelante corriendo. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Los van a poner a trabajar fuertemente. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Muy duro, ¿cierto? Que le cojan uno la esposa, las hijas, y las ponga por allá. O sea, uno no se aguantaría eso, ¿cierto? Ay, que le... Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará ¿a quién? A sus siervos. Le van a quitar sus tierritas, ¿cierto? Se la van a entregar a los siervos de ellos, no va a haber nada. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará ¿qué? Sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis vuestros siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová ¿qué? No responderá. Eso es lo que les va a pasar. ¿A quién pusieron? Después de eso que llamaron el primer rey, ¿cuál fue? Saúl. Y lo que vivieron no fue chévere. Después Dios en su gracia, en su misericordia, dice, les voy a poner un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Y pone a David. Hubo un reinado ahí, interesante. Con David se constituye un gran reino. Pero después de David viene ¿quién? Con su infinita sabiduría, 700 mujeres, 300 concubinas, 1000 suegras. Qué sabiduría, ¿cierto? No entiendo dónde la tenía. Y a causa de ponerlas contentas a todas, construyó lugares altos y cayó en idolatría. Después de Salomón, ¿quién viene? Roboam, en donde quiso escuchar el consejo de ¿quién? De los jóvenes, con los chinos que yo me crié, ¿cómo no? ¿Cierto? Y el papá le decía a alguna cosa, no, usted ya está viejo. Escucharon el consejo de ¿quién? De los jóvenes. ¿Y cómo termina la nación? Dividida. Y luego de Roboam viene ¿quién? Abías, ya el reino dividido, reino del sur, ¿cierto? Y Abías, ¿qué hace? Continúa con el proceso idolátrico, haciendo las cosas mal, constituyendo a su mamá Maacá reina de la idolatría. Y de todo eso malo y perverso que había ahí, sale una lucecita ahí chiquitica, Asa. Y Asa quiso empezar a destruir todo eso. Y empezó ese juicio, empezó esa limpieza por su casa, y le dijo a su querida abuelita madre, mamacita, abuelita, se le acabó el reinado. Le quitó el trono, destruyó todo lo que había de ella porque se había hecho una estatua y todas esas cosas, y empieza un proceso de limpieza idolátrica. Dice que acabó con toda la sodomía, limpieza moral, ¿cierto? Hermanos, muchas veces en nuestra familia no hay nada bueno, pero Dios nos puede estar utilizando, ser esa lucecita para llevar el mensaje y mostrarles a ellos que hay un Dios fiel y verdadero. Amén. ¿Cierto? Amén. Lastimosamente todo el pueblo cae en esto. Versículo 19. Pero el pueblo, ¿qué pasó? No quiso ir. No quiso oír. Ustedes no sé si han tenido los hijos en donde le decimos al niño qué es lo que tiene que hacer y él qué hace. Tápalo de ahí. Tan lindo el niño, mire cómo es de avispado, ¿cierto? Es que es tremendo, Sí. ¿cierto?
Hermanos, no quisieron oír. Eso fue lo que hicieron este pueblo, esta nación. No quisieron escuchar la voz y el consejo de quién. No quisieron escuchar lo que Dios les había hablado por medio de quién. Por medio de Samuel, por medio del profeta. No quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, ¿qué dijeron? No. No. Que habrá rey sobre nosotros. No, simple y sencillamente no. Sino que ¿qué? Habrá rey sobre nosotros. Ustedes no saben quién soy yo, ¿cierto? Aquí el que manda soy yo. Hermanos, estas palabras yo las tengo subrayadas así grandes. No, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, como quien dice, aquí se hace lo que nosotros decimos. Samuel, quite de aquí que usted no sirve para nada. Hermanos, principios de crianza, principios de liderazgo, principios ministeriales, principios de relación con Dios. ¿Quiénes somos nosotros en relación con Dios? En donde la palabra nos está diciendo algo y nosotros simple y sencillamente decimos ¿qué? No. No. Sino que simple y sencillamente no iremos. Donde no, simple y sencillamente voy a hacer, voy a comprar, ya. Porque el que manda en nuestra vida es ¿quién? Yo. Y ellos dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros. Mire 4 cosas, versículo 20. Y nosotros seremos también como ¿quién? Todas las naciones. ¿Cómo me voy? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Cómo me voy a quedar yo atrás? Tenemos que ser igual a ¿quién? A todas las naciones. ¿Cierto? Los muchachos, tenemos que ponernos el aretico así grande porque si no me lo pongo quedo desatinado con mis amigos. Daño el parche. ¿Cierto? No. Nosotros seremos también como ¿quién? Como todas las naciones. ¿Sí? El esposo tiene que conseguir una sucursal porque ¿qué ir a mis amigos que yo soy un bobo? ¿Me la montan? La esposa tiene que hacer lo mismo porque mis amigas están en la moda, ¿cierto? Y entonces yo no puedo ser la de la casa, lavo y trapié y los hijos, no, y eso ya pasó de moda hace tiempos. Hermanos, no es así. No digan no, seremos igual que las otras naciones, sino digamos más bien no es así. Primera cosa, seremos igual que todas las naciones. Segundo, ¿y nuestro rey qué? Nos gobernará. Nos gobernará. Es decir, haremos todo lo que ¿qué? Lo que ese rey diga. No quisieron que el que los gobernara fuera el Señor, sino querían y necesitaban que fuera alguien ahí ¿qué? Un hombre, que lo veamos. Como a Dios no lo vemos, entonces necesitamos a uno que ¿qué? A uno que nos gobierne, a uno que se pare allá al frente y nos diga qué es lo que debemos hacer y todos lo haremos. Entonces, primero querían ser igual que todas las naciones. Segundo, buscaremos a un rey que nos diga lo que tenemos que hacer. Tercero, ¿qué iría a hacer ese rey? Saldrá adelante de nosotros, que nos represente. Alguien que nos represente. Dígame usted, ¿cómo van a venir los de Moab a hacernos guerra? ¿Y cuál es su rey para pelear con usted? No tenemos, qué pena. Qué debilidad, ¿cierto? Qué debilidad. Hermanos, ¿quién es el Señor de nosotros? ¿Quién es el que nos representa a nosotros? Dios. Es el Señor. ¿Debe de ser quién? Debe de ser Él. No nos dé pena decir que nuestro escudo y nuestra fortaleza es ¿quién? Dios. Es el Señor. Tengo una historia de un hermano. Vendió un carro y le quedaron debiendo como 3-4 millones de pesos. En 8 días se los consignó y pasaron como 3 meses y el hombre ni el teléfono lo quería contestar. Y me llama la atención porque el hermano, orando y preocupado por su plata, dijo: hermano, ¿yo qué puedo hacer?
Somos cristianos, ¿cierto? La más fácil mandarlo a pelar, ¿cierto? Mandarlo de la moto, no se puede. Le escribí un mensaje por WhatsApp y dijo, hermano, yo voy a hacer lo que los que tienen hermanitos. El hermanito chiquito cuando le iban a pegar en el colegio, ¿qué hacía? Le mandaba al hermano mayor, ¿cierto? O le echó a mi papá. El hermano escribió un mensaje y le dijo, hermano, don fulano de tal, usted sabe muy bien que yo soy cristiano, ¿cierto? Lo he estado buscando, lo he estado llamando, le he estado escribiendo, usted no me responde, me dejan visto. El Señor juzgue entre usted y yo lo que sea. El Dios Todopoderoso conoce todas las cosas. Y lo dejo ahí. Y hermano, yo me eché a perder esa plata. A los 8 días le respondí y le dijo, ¿a dónde le consigo un hermano? ¿Cierto? Hermano, ¿qué mensaje? ¿Cierto? O sea, a mí me ponía, es algo real, hermanos. Yo no sé, este hombre me echó a Dios, una maldición de Dios. No, yo mejor le pago a este tipo. ¿Quién es el que nos tiene que representar? Dios. Hermanos, a nosotros nos tiene que representar es Dios, el Señor. Y cuarto, primero, todas las naciones, seremos igual a todas las naciones, alguien que nos gobierne, que se pare y nos defienda, alguien que realmente se ponga delante de nosotros, y por último, alguien que haga las guerras, alguien que pelee por nosotros, que nos diga cómo nos debemos organizar, alguien que nos diga quién dispara adelante, alguien que nos diga cómo va a ser la estrategia de guerra, alguien que esté ahí al frente. Hermanos, esta gente, esta nación no aprendió. Esta época de Samuel viene después de la época de los jueces, en donde ellos experimentaron de que iban dos apenas ahí, salían y Dios les entregaba la nación. Las guerras las ganaba ¿quién? Dios, el Señor. Ellos con pocos hombres y ganaban las batallas. Y ahora aquí dicen, necesitamos a alguien que nos diga cómo debemos pelear. Necesitamos llamar al psicólogo, ¿qué debemos hacer? Necesitamos llamar al pastor, ¿cómo lo debo de hacer? Necesitamos llamar a la profesora para saber cómo lo debo de criar. Necesitamos llamar... Hermanos, ¿a dónde está quedando la escritura? ¿Tenemos o no tenemos al Espíritu Santo? Amén. Hermanos, si está el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la palabra, solamente obedezcamos a ella. Y el Señor nos va a respaldar. El Señor nos va a respaldar. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Como quien dice, denles gusto. Y para ellos, ¿sí ve que así era así? ¿Sí ve? Es que usted, Samuel, es terco. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Qué puedo pensar en este pasaje? La voluntad permisiva de Dios. Eso es lo que quiere hacer, ¿qué? Háganlo. ¿Cierto? Sansón fue uno de los que experimentó la dura realidad de la voluntad permisiva de Dios. Quería la mujer filistea y ¿qué dijo Dios? Pues háganlo. ¿Y cómo terminó? ¿Cierto? Como Pachito, sin pelo y como Germán, ciego. ¿Cierto? Así. Después, cuando ya se dio cuenta cómo estaba la situación, ahora sí, la embarré. ¿Cierto? Voluntad permisiva de Dios. Jonás. No, yo por allá no voy, listo. Dios permitió que no fuera. ¿Cierto? Allá se lo tragó el pez, el gran pez. Y allá en el vientre del gran pez, ¿qué hizo? Ahora sí. Voluntad permisiva de Dios. Pero el pensar en que Dios permita no quiere decir de que nosotros tenemos la razón. Hermanos, mucho cuidado con eso, porque pagamos las consecuencias. ¿Cierto? Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra y podamos realmente considerar al Señor como el Rey
de Reyes y el Rey de nuestra vida. Amén. Dios y Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque tiene tantas lecciones para nuestra vida. Solamente rogamos para que tú gobiernes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida como tal, personal, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia. Todas nuestras decisiones que sean puestas primeramente ante ti antes que a otra persona. Ayúdanos a considerar todas las cosas desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva tuya, oh Dios. No nos dejes realmente caer en la conformidad de este mundo. Ayúdanos y danos sabiduría de lo alto para tomar decisiones que honren y glorifiquen tu nombre. Padre, queremos dar gracias por nuestros hermanos acá en la asamblea y encomendarnos a ti en lo que resta del día. Ayúdanos a irnos con tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y a considerar realmente lo que tú quieres que vivamos y que hagamos, para poder de esta manera dejar huella, de esta manera dar testimonio de la obra que tú hiciste para salvarnos, de la obra que haces para formarnos, para transformarnos, para moldearnos, y de las cosas que harás cuando estemos en el cielo, en la eternidad, disfrutando de tu presencia. Queremos así encomendarnos y darte gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias.